Damos la bienvenida al lanzamiento del informe preliminar Impulsando la Recuperación Socioeconómica en Paraguay, Estrategias de Reactivación frente al COVID-19. Primeramente, me gustaría felicitar al Paraguay por su liderazgo al combate a la pandemia. Paraguay fue el primer país en responder a la pandemia en términos sanitarios y con resultados que son ejemplo para la comunidad regional e internacional. Ahora, enfrenta o desafio de mais largo prazo, o socioeconômico para a recuperação da economia e das pessoas. Felicito também o Paraguai, novamente, por el lançamento do Plano de Reativação Econômica, denominado Ñampuá Paraguai, especialmente porque é um plano dinâmico e se será incorporando setores, programas, à medida de como vamos progressando. Antes do início da pandemia, o PNUD em Paraguai se havia puesto como objetivo dar prioridade às medidas para melhorar a equidade, como impulsionar de maneira sostenida a erradicação da pobreza e aumentar a igualdade de oportunidades. Esse objetivo se ha redoblado ante o novo contexto. O presente informe forma parte das ações de gestão de conhecimento e busca motivar a los diferentes setores e a reflexão e análises coletivos, que permitam avançar hacia uma resposta integral, participativa e, sobretudo, inclusiva, sem deixar a nada atrás. Para esse lançamento, nos acompanha o senhor Luiz Felipe Lopes Calva, diretor regional do PNUD para América Latina e Caribe, que nos oferecerá o contexto do impacto COVID para a Latinoamérica. Seguidamente, o economista Manuel Ferreira realizará uma apresentação técnica do documento que hoje nos ocupa. Logo, teremos o espaço de reflexão com a participação do ministro Benigno López, do Ministério de Hacienda, a ministra Carla Bacigalupo, do Ministério do Trabalho, Emprego e Seguridade Social, o ministro Hugo Cáceres, da Unidade de Gestão da Presidência e chefe do Gabinete Social da República do Paraguai. Também nos acompanhará, com suas reflexões hoje, Teresa Velila, presidenta do Pacto Global em Paraguai, e nosso querido Agustín Carrizosa, presidente executivo do Centro de Informação e Recursos para o Desenvolvimento CIRT. Antes de continuar, queremos comentar-lhes que esse lançamento está sendo transmitido pelos meios 5 Dias e ABC Digital, además das redes sociais como Facebook e YouTube. Para quienes nos acompanham via Zoom, quero comentar-lhes que está habilitada a ferramenta Perguntas e Respostas para se ligar seus comentários sobre a apresentação do informe ao equipe de redação do mesmo. Muchas gracias y comenzamos ahora dando la palabra a Luis Felipe Lopes Calva, nuestro director regional del PNUD. Luis Felipe. Muchísimas gracias, Silvia. Es realmente un privilegio para mí poder compartir este espacio con los ministros Benigno López y Hugo Cáceres, con la ministra Bacigalupo, y con la señora Teresa de Velilla y don Agustín Carrizosa, representando al sector privado y a la sociedad civil, y obviamente con nuestro equipo de PNUD basado en Paraguay y nuestro economista Manuel Ferreira, que ha liderado este trabajo que hoy el PNUD quiere compartir con toda la sociedad paraguaya. Me pidieron básicamente presentar un poco el contexto regional, entonces me voy a permitir compartir algunas láminas que permitan precisamente para todos los que nos están viendo, a quienes mando un cordial saludo, que nos permitan poner un poco en contexto lo que está ocurriendo a nivel regional. Y bueno, nosotros como PNUD estamos en el diálogo todos los días con los gobiernos y los distintos actores en cada país respondiendo a este enorme reto. Quiero empezar diciendo sobre todo que las respuestas de los países y los impactos han sido muy heterogéneos a través de nuestra región, pero nuestra región ha sido muy fuertemente golpeada por esta crisis. Esta es una muestra de el tamaño de términos de salud. Ustedes pueden ver aquí
Pueden ver aquí cuánto nos ha impactado en términos de los casos. Y debo decir, y esto creo que es un esfuerzo de toda la sociedad paraguaya que respondió rápido y con medidas muy concretas. Paraguay ciertamente ha sido uno de los países que ha podido controlar de mejor manera esta pandemia. La región está siendo muy fuertemente golpeada desde el punto de vista económico. De hecho, Latinoamérica y el Caribe será la región más golpeada en el mundo, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario. Y si vemos por país, también una vez más vemos que Paraguay no es por mucho uno de las economías más golpeadas. Una vez más tiene que ver mucho con la resiliencia de la economía y las medidas tomadas. Y también se espera algo para lo que el PNUD espera colaborar, una respuesta razonablemente rápida después de esta situación que, como decimos, sigue estando ahí. A nivel de la región, se espera un incremento de por lo menos 30 millones de pobres más como resultado de esta tremenda crisis. Y es fundamentalmente una crisis de gobernanza, en el sentido que tenemos que pensar en esto desde un punto de vista sistémico, y es lo que intentamos hacer en el análisis que hoy se presenta, y cómo salir de esto con un sistema fortalecido. Ha sido un gran choque para el sistema de salud, con impactos muy desiguales. Vean aquí a nivel de países, una vez más, el crecimiento de los casos de contagio, una vez más, Paraguay con muy buenos resultados. Si bien, hay que decirlo, aún una vida que se pierde es una tragedia personal y social. Hay que decir que Paraguay ha logrado contener de manera razonablemente exitosa los casos. Estas son las muertes confirmadas por causas de COVID a nivel regional. Y hay que decir que una cosa importantísima en esta respuesta es la capacidad de hacer pruebas y de poder rápidamente localizar y aislar a las personas que pueden ser contagiadas. Vemos, y es algo que ha sido muy importante señalar, la desigualdad con la que se ha hecho muy evidente en esto, ¿no? Personas con relativamente menores niveles de educación, que se relaciona con mecanismos o medios para poder responder, están siendo relativamente más afectadas. Aquí vemos que hay mucho mayor número de muertes en toda la región. En este caso es el caso de Perú, en la ciudad de Lima, personas con menores niveles de educación. Pero también hay que decir que las mujeres, además de la vulnerabilidad en el trabajo, están enfrentando vulnerabilidad en el hogar, y ahí se requieren respuestas muy rápidas y eficaces. En el caso de Paraguay, no distinto a otros países, ha habido un incremento del 50% en las llamadas a líneas de atención por temas de violencia doméstica. Es algo que hay que atender. Los sistemas de educación también han sido afectados muy fuertemente. No todos pueden conectarse a trabajar desde la casa. Esta gráfica muestra que solo aquellos en niveles más altos de ingreso es más probable que puedan llevar a cabo su trabajo desde la casa. Hay enormes brechas de conectividad. Aquí vemos para varios países las brechas en términos de cuántos tienen una computadora en casa y cuántos tienen conexión a Internet. Creo que una de las grandes lecciones de esta crisis es la necesidad de mayor conectividad. Finalmente, una crisis que ha evidenciado que los sistemas fiscales son débiles, que necesitamos redistribuir de manera mucho más eficiente y eficaz. Tenemos una capacidad limitada como institucionalmente, y que tenemos que fortalecerla. También quiero cerrar diciendo que esta crisis también es una oportunidad. Lo que vemos de los números positivos para Paraguay implican un enorme esfuerzo de la sociedad paraguaya. Y hay que decir que ese esfuerzo puede ser capitalizado para tratar de construir una mejor normalidad. Una que sea más amigable al medio ambiente y que apoye más su crecimiento en el capital natural, como ya estaba planteado en el plan de desarrollo del gobierno paraguayo. Hay que fortalecer esa área. Hay que insistir en la prestación universal de servicios de calidad, fundamentalmente educación y salud, y de una manera que sea fiscalmente sostenible. Hay que hablar de algunos pilares de una mejor normalidad, que insistiría es este tema de la inclusión en los sistemas de salud y educación de calidad, y reforzar la protección social a aquellos que son más vulnerables. Y finalmente, el tema de la conectividad. Es fundamental pensar en que la conectividad es equidad. Entre más podamos incorporar a todos a las redes de conectividad,
menos se podrán exacerbar las desigualdades cuando hay este tipo de eventos. Y además eso permitirá inclusión financiera, permitirá mayor transparencia de gobierno, construirá más confianza con el gobierno y permitirá también mayor intercambio de ideas entre todos para generar mayor crecimiento. Solamente cierro diciendo gracias una vez más por esta gran oportunidad. Es un privilegio para mí compartir este espacio. Un saludo enorme a todos los paraguayos. Es una pena no poder estar allá. Yo disfruto mucho cuando visito Paraguay. Me han tratado siempre de maravilla. Nuestro equipo en Paraguay está listo para ayudar. Y, insisto, estos resultados positivos en Paraguay son resultado de un enorme esfuerzo de la sociedad paraguaya. Hay que capitalizarlo para construir una normalidad más incluyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por la excelente presentación. Y continuamos dando la palabra para Manuel Ferreira, nuestro economista senior. Sí, muy buenos días a todos. Un gran saludo a Luis, que siempre lo extrañamos por acá, un gran economista, un gran amigo del país, creo también. Y a todos los amigos del PNUD, y muy en especial a Teresa y a Agustín, que siempre han trabajado en esto, y a Silvia, fundamentalmente a todos los miembros de Naciones Unidas y sobre todo también muchísimas gracias por la participación a los ministros, la ministra Carla, el ministro Hugo y el ministro Benigno. Espero que esto sirva tal vez para aportar un poco a la dura tarea que realmente se tiene hoy, ¿verdad? Y que es extremadamente complicada. Entonces vamos a la presentación ya directamente. Yo quiero comenzar con una visión básicamente bastante general de qué es lo que hemos visto que está pasando. Hay un cambio de preferencias importantes en los agentes económicos, sobre todo en los consumidores, que es un determinante muy importante de lo que ha ocurrido a nivel económico. Lo primero que vemos es una situación complicada por la mayor valoración, sobre todo de gastos básicos que está teniendo el consumidor. Y estos gastos básicos hoy son alimento y salud. Creo que en cierta medida el hecho de que estemos hablando de alimento para Paraguay es una buena noticia y lo vamos a ver un poco más adelante en general, porque este es un cambio de preferencias que creo que se está dando a nivel mundial con esta pandemia. Un segundo elemento es que la gente está tratando de ahorrar todo lo que puede y este nivel de ahorro se volvió extremadamente importante para los agentes económicos en general. Hemos visto incrementos en los ahorros a la vista, lo poco que la gente puede guardar a pesar de los problemas de empleo y los problemas de desempleo, hace que la valoración de incertidumbre futura se concentre en el hecho de que el poco dinero que se tenga que guardar. Y un último elemento que también está generándose es lo que yo por lo menos le quiero llamar la fobia social. Más allá de las políticas públicas de aislamiento que se han tomado no solamente en Paraguay, sino en todos los países del mundo, la gente tiene miedo de acercarse y esto hace que haya muchos negocios que todavía estén con problemas para poder generar una capacidad por lo menos de sostener empleo, ¿verdad? Creo que este impacto, sobre todo por el lado de la demanda, que es donde más me quiero concentrar hoy, es un impacto que está teniendo resultados importantes a nivel económico y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Esta es básicamente la evolución del Producto Interno Bruto de Paraguay y empezamos a ver situaciones donde las cosas han ido afectadas. El año 2012 había sido un año de sequía en Paraguay. Tuvimos una caída de más o menos 0,5% del Producto Interno Bruto y un gran rebote al año siguiente. Normalmente estos rebotes están vinculados, y este es un caso muy, muy puntual de eso, que están vinculados a la capacidad de recuperación que tiene el sector agropecuario, que hoy sigue teniendo mucho peso dentro de la economía de Paraguay. En años normales vemos que
estas evoluciones, Paraguay ha crecido a una tasa potencial del orden de más o menos 4% del Producto Interno Bruto. Nos vuelve a impactar una sequía en el año 2019, que básicamente nos da nos hace quedar en un crecimiento estable, y sobre este ya mal año 2019 nos aparece la pandemia del coronavirus, con proyecciones de hoy una caída de 2,5% del Producto Interno Bruto por el lado del Banco Central, del Banco Central del Paraguay. Cuando miramos por sectores, vemos que en realidad este año es un año donde prácticamente el único sector que va a estar creciendo es el sector agrícola. Y el sector agrícola a nivel de sector primario, porque venimos de un mal año, también nos permitió generar un impacto bastante importante y bastante significativo. Hemos pasado en el principal cultivo de Paraguay, que es el cultivo de soja, a un volumen de crecimiento relativamente importante del orden de más o menos el 40%. Y esto obviamente ayuda a compensar en cierta medida las caídas que se han dado en los otros sectores. El impacto en los sectores primarios ha sido también relativamente importante. El sector ganadero posiblemente termine el año creciendo después de un exceso de faena que vamos a notar, y vamos a encontrar un crecimiento en el sector primario en general. A nivel de manufactura, la manufactura agroindustrial no ha podido compensar la caída que se han dado en otros sectores sobre todo como el sector autopartista y el sector vinculado a la ley de maquila, que sobre todo exporta al Brasil, y que obviamente por la caída de demanda de ese país en circunstancias bastante complejas, tal vez las más complejas de toda la región, ha generado un impacto significativo. Lo mismo ha ocurrido en el sector de la construcción, donde hay productos hay impactos que se han visto muy, muy relacionados sobre todo a este tema del aislamiento social. En electricidad y agua, sobre todo en electricidad, hemos visto un impacto que también ha impactado al Paraguay, pero por otro espacio. Fundamentalmente, el hecho de que hemos tenido una bajante importante en los ríos, sobre todo en el río Paraná, producto de una sequía que también ha afectado a regiones muy importantes de Paraguay y ha afectado a la producción de etapa intermedia a nivel agrícola, y ha afectado sobre todo a la producción ganadera en la zona del Chaco, ¿verdad? La gran parte de la producción eléctrica, como ustedes saben, en Paraguay es una producción basada en agua. Y acá encontramos los sectores más impactados. Posiblemente el sector más impactado ha sido el sector comercial, sobre todo ciertos aspectos del sector comercial, como el sector vinculado a textiles, el sector vinculado a todo lo que se llama la cadena Horeca en general, donde vemos también la parte de restaurantes y hoteles muy impactados, otros servicios del hogar y los servicios inmobiliarios y de las empresas en general. Obviamente también el sector del Estado ha sido muy impactado también, sobre todo por el hecho de la caída del nivel de actividad económica y aquellas decisiones que se han tomado a través de la ley de emergencia de poder diferir los pagos de impuestos, que obviamente ha afectado a las recaudaciones del Estado paraguayo. Y este es un resumen básicamente del mismo cuadro que presentábamos anteriormente, pero el gráfico de la derecha básicamente nos está mostrando el impacto a nivel de personas ocupadas. Creemos que donde se ha sentido menos ha sido en el sector primario. En el sector secundario tenemos un volumen de participación similar al del sector primario, pero la gran preocupación sobre todo está en el sector terciario, donde creemos que el impacto ha sido más duro. Y cuando miramos un poco estos datos en función de básicamente lo que nos plantea el Ministerio de Trabajo, y dividido ya por sexo, vemos que gran parte de las industrias en riesgo es
son aquellas que están vinculadas a lo que decía industrias manufactureras, comercio, restaurantes y hoteles y servicios en general. Y acá hay una cuestión que es importante. La participación de mujeres, como ustedes verán, es bastante menos igualitaria en estos sectores, los sectores los sectores primarios y algunos sectores secundarios, e incluso en el transporte. Sin embargo, cuando entramos a industrias manufactureras, pero sobre todo al sector comercial y a los sectores de servicios, la participación de las mujeres aumenta mucho más. Por tanto, acá hay que hacer un énfasis especial de que gran parte del impacto que se ha dado en el sector de mujeres que han perdido empleos a nivel de sector terciario, ¿verdad? Además, a esto se le suma otra situación que es, creo yo, también muy importante, el hecho de que al no haber clases, gran parte de la tarea que hacían profesores, sobre todo a nivel educativo, hoy la están llevando las madres, con lo cual hay una doble complicación, no solamente de pérdida de empleo, sino también hay una complicación vinculada a la necesidad de realizar un trabajo no remunerado dentro del hogar, dentro de la familia, para poder sostener la educación de los hijos, ¿verdad? Y esta es una complicación que seguramente profundiza el problema en el mediano plazo también, ¿verdad? Cuando miramos a nivel sectorial, vemos que en realidad los niveles de riesgo son bajos, sobre todo en el sector de electricidad, gas y agua, porque gran parte de este empleo es un empleo que se da a nivel de sector público, que tiene un nivel de estabilidad laboral bastante importante. El sector agrícola, el sector primario en general y el sector ganadero ha sido un sector que ha sido bastante resiliente, no ha dejado de trabajar, ha sido sí impactado por niveles de precios a nivel internacional y por las sequías que le señalaba anteriormente, pero creo que se ha concentrado en eso. El sector de la construcción es un sector que genera mucho empleo, genera mucho impacto y posiblemente sea uno de los lugares donde más se pueda generar impacto a nivel de políticas públicas por esta misma razón que decíamos anteriormente, y ha sido uno de los sectores que se le ha dado prioridad a su recuperación. Las obras públicas nunca han parado y las obras privadas se han recuperado relativamente rápidamente. Sectores de servicio, estos son sectores que, como señalaba Luis Felipe anteriormente, son los sectores que han podido de alguna manera trabajar a distancia, y eso le ha permitido a mucha gente seguir activando, a pesar de que obviamente los niveles de ingreso son determinantes muy importantes, como él bien señalaba en este tema, y vamos a hablar un poco más de eso. El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, sobre todo el sector de transporte a nivel de hombres y a nivel, tiene poca participación de mujeres en este caso, pero también ha sido relativamente poco impactado en este caso. Y volvemos a los tres casos que habíamos visto anteriormente y que son los más preocupantes a mi manera de ver. Por un lado, la industria manufacturera, sobre todo gran parte de la industria de cableados, tiene muchísima participación de mujeres y esta es una preocupación importante. A nivel comercial y cadena Horeca, como les decía anteriormente, tenemos impactos muy significativos por la falta de eventos, la falta de turismo, sobre todo que se ha dado, a pesar de que se han dado ciertas compensaciones con el programa de Hotel Salud y otros programas. Y finalmente, los servicios comunales, sociales y personales, donde la participación de las mujeres se vuelve mucho más importante, y por eso hablábamos de esta preocupación y énfasis principal que se tiene que dar en el caso de mujeres. A través de una encuesta que le hemos hecho a varios gremios, la preocupación fue preguntarle a las empresas si han suspendido o han terminado contratos, y vemos que alrededor de 2/3 de las empresas han utilizado el empleo como variable de ajuste.
ya sea por el lado de suspensión de contratos o por el lado de terminación de contratos. Y esta es una realidad que seguramente vamos a tener que hacer frente, porque esto se traduce no solamente en impactos a nivel de empresas, que seguramente vamos a empezar a ver que la cantidad de quiebras se incrementa, sino también a nivel de personas físicas que se van a ver con complicaciones de carácter financiero, e incluso en los segmentos más bajos podemos llegar a problemas de seguridad alimentaria que seguramente los vamos a tener que controlar en algún momento dado, ¿verdad? La mayoría de las suspensiones, como les decía, están observadas nuevamente en el sector de comercio y la cadena HoReCa, y el segundo impacto se ha dado en industrias manufactureras. Los servicios y otros sectores están muy impactados por algunos impactos, por algunas situaciones muy peculiares. El sector primario, si bien no ha despedido a nadie, tiene mucho vínculo con esta situación de servicios acá, donde vemos que todos los contratistas están con problemas serios porque gran parte de los contratos han sido paralizados en este tiempo, y estas empresas contratistas han tenido que salir de los servicios que tenían anteriormente. En el campo debe haber más o menos hoy unas 70 o 80 mil personas que han perdido empleos indirectamente a partir de la suspensión de estos contratos de trabajo, y es otra preocupación porque gran parte de esta gente que trabaja en la agricultura familiar campesina es gente que también genera ingresos extra finca, digamos, a través de este tipo de tareas, y esto seguramente se ha visto muy impactado por la falta de inversión que hemos visto en el sector, ¿verdad? Finalmente, las empresas que logran adaptarse y que están haciendo trabajo remoto, sobre todo aquellas empresas de servicios, vemos nuevamente que encima del 60% está este valor, están empezando a derivar costos hacia sus empleados. Hoy el empleado ha tenido que montar una suerte de empresa en su propia casa, y esto implica ciertos gastos importantes que se trasladaron de alguna manera de la empresa hacia el trabajador. Y esto afecta a aquellas empresas con mano de obra más calificada, con mayor tecnología y con procesos más definidos. Sin embargo, son las que han podido conservar también un nivel de actividad importante, ¿verdad? En muchos casos, el acceso a telecomunicaciones ha sido muy importante y una limitante para este tipo de cosas. Y acá quiero puntualizar también el tema educativo como una cuestión sumamente importante. Hoy tenemos en un país con bajos niveles de calidad de telecomunicaciones, poco acceso a Internet, poco acceso relativo a computadoras u otros medios de conectividad, y tenemos esto, sobre todo en la población rural, un impacto muy significativo que podría generar niveles de escolaridad decrecientes para los años entrantes, que seguramente va a tener que ser una preocupación también desde el lado del Estado, ¿verdad? Cuando vemos cuáles son las expectativas en general de las empresas, creemos que gran parte de las expectativas son positivas, arriba del 80%, pero obviamente sobre un año malo como este, esa expectativa deberá ser necesariamente positiva. En otras palabras, peor no nos podría ir, ¿verdad? Y acá hay un tema que es fundamental, que es el tema crediticio y el tema de financiamiento. Lo que hemos visto también a nivel crediticio es una suerte de dilema del prisionero. En realidad, los bancos han percibido una situación donde el nivel de riesgo del cliente, al cual conocían bastante bien, se ha transformado de la noche a la mañana. Y esto ha hecho que los bancos levanten sus tasas de interés o sean reticentes a prestar. Gran parte de las acciones que se han tomado, sobre todo a nivel institucional, desde la perspectiva sobre todo del
del Banco Central han sido muy positivas en términos de dos herramientas: la generación de liquidez por un lado y por otro lado, básicamente la generación de garantías para los bancos. Sin embargo, esta situación que les decía anteriormente de percepción de riesgo de cada uno de los bancos y de reticencia a prestar, ha conseguido que estemos hoy en un equilibrio que es un equilibrio complicado, porque ningún banco o pocos bancos, o los bancos están prestando poco en general y lo están haciendo a tasas más elevadas, con lo cual el riesgo financiero de todo el sistema está incrementándose, ¿verdad? Creemos que básicamente en las consultas la gente esperaba una alternativa tributaria básicamente de perdón, entre comillas, de ciertos impuestos, pero sabemos que también las necesidades del Estado en este sentido van a ser importantes. Y se esperan, sí, decisiones por parte del Estado de carácter institucional y de gestión estatal. Y acá quiero dividir los dos tipos de política. Creo que el Estado ha ido insistiendo mucho en lo que es gestión estatal, básicamente gestión estatal con una perspectiva bastante keynesiana en términos de expansión del gasto público, pero creo que la focalización en temas institucionales ha sido bastante menor, y creo que acá es un espacio donde se puede insistir y se pueden conseguir resultados bastante significativos. En la parte de propuestas vamos a tratar de profundizar un poco más en este tema, ¿verdad? Una preocupación muy seria que tenemos es todo lo vinculado a indicadores sociales. Paraguay ha sido un país extremadamente exitoso en la lucha contra la pobreza. Hemos pasado de valores cercanos al 60% a reducir a 1/3 de ese valor la pobreza total, y sobre todo casi eliminar la pobreza extrema, lo cual es un logro muy importante para el Paraguay. Sin embargo, tenemos todavía, a pesar del crecimiento de la clase media, un volumen relativamente importante de gente que ha salido de los niveles de pobreza en este espacio, pero que hoy todavía está muy cerca de las áreas vulnerables de pobreza. Por tanto, situaciones como esta pandemia van a generar, y creemos que los resultados a nivel de pobreza en las encuestas de hogares que veamos en el año 2020 van a ser bastante superiores a lo que hemos visto en el año anterior, y este es un cuidado particular que se deberá tener a nivel estatal, ¿verdad? Creemos que los dos elementos que van a ser tal vez más significativos a nivel sectorial o a nivel de áreas van a ser, por un lado, la pobreza extrema urbana, y por otro lado, la pobreza extrema rural, que posiblemente van a ser las dos que se van a ver más impactadas. Pero creemos que también va a haber un impacto en la pobreza no extrema a nivel urbano, sobre todo, ¿verdad? Cuando vemos los impactos relevantes directamente en las personas, lo que esperamos es, por un lado, una disminución de la clase media, un incremento de la clase vulnerable. Esta es la gente que gana posiblemente entre 2 y 10 dólares en PPP por día. Y acá se va a ver un problema financiero también que va a ser importante. Mucha de esta gente van a tener seguramente un ingreso a estos sistemas de calificación de riesgo como Inforcom y compañía, que deberíamos contemplar para poder recuperar a esta gente a una vida financiera formal lo más rápido posible. Como hablaba anteriormente, incrementos en la pobreza y la pobreza extrema creo que van a ser una realidad que vamos a tener que ver, y seguramente un aumento de la desigualdad social vinculada fundamentalmente al hecho de que la gente de menores recursos va a ser la más impactada. Como les señalaba anteriormente, esta profundización de la brecha educativa, caídas de niveles de escolaridad en muchos chicos que van a perder el año o van a perder las condiciones de
de asistir a la escuela por falta de infraestructura, sobre todo de infraestructura de conectividad que les va a impactar de manera muy significativa. Y finalmente, un incremento en la brecha de ingresos, obviamente vinculado a este esquema de desigualdad y incrementos posiblemente en el coeficiente de Gini que van a ser importantes, ¿verdad? Lo que hemos visto es que el gobierno ha impulsado con los distintos planes la ley de emergencia por un lado y ahora el nuevo programa que se ha planteado ha impulsado una estrategia social. Primero, contener la pobreza y la pobreza extrema con los programas sociales ya existentes y finalmente, durante la crisis, tratar de sostener a aquellos más vulnerables y disminuir la desigualdad a través del programa Ñangareco y el programa Pitibo, que han llegado a más o menos 1,5 millones de personas con mucha eficiencia y creo yo con una situación bastante puntual que deberíamos aprovechar. Se ha identificado a mucha de esta gente obviamente con cierto margen de error por la velocidad con la que se ha hecho esto. Se ha identificado a la gente más vulnerable y se ha construido una base de datos rapidísimo, pero de manera bastante eficiente, que creo que hay que seguir utilizándola para monitorear el comportamiento y monitorear la situación en la que se encuentra esta gente, ¿verdad? Creo que acá hay mucha tarea por aprovechar esta situación y se ha producido también una situación bastante interesante a mi manera de ver. El hecho de que la transferencia se haya hecho de manera electrónica ha evitado al evitar la intervención del ser humano en el medio, ha evitado situaciones básicamente de corrupción que habían impactado otros programas en años anteriores, ¿verdad? Me parece que hoy hay prácticamente cero crítica en términos de corrupción a estos programas y esto creo que es un logro muy significativo sobre el cual hay que construir y hay que aprovechar porque también se ha generado una externalidad muy positiva en este caso, que ha sido el hecho de que al no permitir retiros de efectivo, se ha generado un gasto en la zona donde ha recibido la persona esta transferencia y eso ha permitido levantar niveles de actividad muy puntuales, muy locales o muy regionales en muchos casos, lo cual es una situación, a mi manera de ver, extremadamente positiva. Creemos que el efecto multiplicador de este gasto ha sido muy, muy, muy importante y ha goteado y ha llegado a mucha gente, con lo cual vemos con muy buenos ojos el hecho de que estos programas continúen, tal vez con un número menor de gente, pero creemos que esos niveles de actividad han sido importantes. Y eso se traduce, les doy 2 ejemplos muy puntuales de cosas que hemos verificado. Hemos visto incrementos en los niveles de facturación, por ejemplo, en loteadoras inmobiliarias que trabajan con los segmentos más bajos de población o pagos de carteras de crédito electrodoméstico que también trabajan con sectores muy bajos de población, ¿verdad? El otro aspecto fue mantener empleos seguros y de calidad. Acá básicamente la tarea fue, por un lado, un gasto público que ha realizado el Estado y por otro lado, tratar de romper este dilema del prisionero financiero al cual les estaba haciendo referencia anteriormente a través del Fondo de Garantías del Paraguay. Este Fondo de Garantías del Paraguay que tenía una ley vieja que tenía como 14 millones de dólares antes de comenzar la pandemia, hoy está con alrededor de 160 millones y tenemos una ley que ojalá salga muy rápido, más rápido en el Congreso. Está en tratamiento hace más o menos 1 mes y medio. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le ha dado prioridad a cualquier cosa menos a esto. Sin embargo, esta ley de ampliación que hoy necesita su última sanción en el Senado, creemos que va a ser clave en el proceso de recuperación futuro, ¿verdad? Y finalmente, la tarea de tratar de asegurar el ingreso de las personas a todo nivel.
lo que hemos visto es que los montos transferidos han sido importantes, como les decía, en el programa PTGO sobre todo y en el programa Ñangarecó, donde las cosas han sido extremadamente importantes, y también a nivel de MIPYMES. Creo que acá un hándicap del problema y que se podría mejorar seguramente en los próximos desembolsos es el hecho de que se hubiese aprovechado también para formalizar a estas empresas MIPYMES. Básicamente, la posición debería haber sido, a mi manera de ver, hoy recibís plata del Estado, pero el día de mañana vas a tener que incorporarte a una vida formal a través de la Secretaría de Estado de Tributación, el Ministerio de Trabajo y el IPS, sobre todo, que son los valores más importantes. Se ha generado un refuerzo en el sistema de salud a través de esta ley de emergencia que consideramos que es muy importante, no solamente a nivel de personal de blanco, sino también a nivel de fuerzas públicas para poder controlar el movimiento de las personas, y creo que este es un eje central del éxito que Paraguay ha tenido a nivel de control de la pandemia, y creo que ha sido extremadamente importante. Hemos desarrollado el primer programa de seguro de desempleo en el Paraguay a través del IPS. Creo que se pueden seguir extendiendo ese tipo de gastos. Y finalmente, posiblemente el lugar más flaco donde ha tenido gestión el gobierno ha sido en el área de salud, con todos estos problemas que se han generado. Si bien los problemas suman alrededor de 5 millones de dólares, no es un número muy elevado, el nivel de percepción de corrupción que ha generado esto es un nivel que hay que realmente tratar de combatirlo de manera bastante más frontal de lo que se ha hecho incluso hasta ahora, ¿verdad? Y vamos a las medidas necesarias para recuperar el empleo. Estamos hablando básicamente, por un lado, de apoyar a empresas afectadas con financiamiento y garantías. Acá es muy importante, y vuelvo a repetir esto, la aprobación de la ampliación del FOGAPI, que le va a permitir mucho más flexibilidad al Poder Ejecutivo en ejecutar esto. Y creo que acá el diablo está en los detalles, ¿verdad? Creo que para que estos planes empiecen a funcionar, debemos tener una insistencia bastante puntual en algunos aspectos. Este caso del FOGAPI es uno con los subfondos que se puedan hablar, pero hasta ahora, por ejemplo, a nivel de reglamentación, se ha tomado una tasa de interés inferior al 10%, y esto ha hecho que, por ejemplo, cooperativas que podían estar dispuestas a prestar el dinero no lo hagan porque ese número está por debajo de los valores de captación que tienen ellos de recursos. Por tanto, al tener también mayor diseminación, tienen costos administrativos más elevados, y creo que hay que ir revisando puntualmente este tipo de cosas, estar muy en contacto con la gente y con las empresas para poder adaptar estos servicios. Ha funcionado bastante bien el esquema que se ha tomado a través del fideicomiso con empresas financieras no tradicionales, básicamente cooperativas y casas de crédito, que creo que han generado una diseminación bastante mayor del crédito de lo que hemos observado en los demás planes, ¿verdad? Por otro lado está la priorización del gasto en salud y la protección social, el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, el incremento de los sistemas de protección social. Creo que es muy importante la revisión de las condiciones de seguridad social que tenemos hoy, no solamente a través del IPS, sino otros esquemas, como pueden ser el propio esquema de la caja fiscal. Y creo que hay una oportunidad para revisar esta situación. El gasto público en inversión es extremadamente importante, y creemos que acá hay que focalizarse sobre todo en aquellas obras que tienen un mayor efecto multiplicador en el empleo. Algunas son vivienda, agua y saneamiento. Creo que hay otras alternativas de obras de infraestructura de bajo impacto que puedan ser financiadas por
por la gente, que no involucren solamente gasto público, sino pueda existir también gasto privado, y que sobre todo sean muy intensivas en mano de obra. Creo que es el eje central. Acá hay que priorizar también el gasto, como hemos visto que gran parte del impacto se ha dado en mujeres y se ha dado en zonas urbanas. Creo que hay que priorizar también el gasto público en áreas urbanas y tratar de sostener también los programas de protección a través de las mujeres y los colectivos incluso de mujeres, ¿verdad? Por otro lado, creo que hay una oportunidad para incrementar la formalización en distintos sectores económicos. Esta es una gran queja que se viene dando hace muchos años, y creo que hay que anclar los procesos de formalización con los programas sociales, vincular de alguna manera. Hoy tenemos, con la reforma tributaria del año pasado, la opción del simple y del resimple, que deberían tener sistemas muy simples de inscripción y que deberían ser condicionantes para la recepción de programas sociales. Creo también urgente revisar el esquema de IPS para poder permitir que se vayan incorporando de alguna manera los programas, perdón, que se vayan incorporando de alguna manera los programas de seguridad social que pueda tener el IPS, y pueda incorporar a esa gran masa de MIPYMES que hoy está todavía muy poco formalizada, y que, como hemos visto, trabaja sobre todo en sectores de servicios, en sectores comerciales. Yo he tenido una conversación Manuel, muchísimas gracias. La presentación está excelente, pero como tenemos solamente 20 minutos a más, me gustaría invitar al ministro Benigno López para compartir con nosotros una reflexión sobre algunos aspectos resaltantes de la presentación. ¿Si estás de acuerdo? Sí, si me dejas terminar un minuto y termino con algunas cosas que me parece que son importantes, y le pasamos al ministro Benigno, si te parece, Silvia. Adelante, adelante. Bueno, lo que quería, creo que una preocupación extremadamente importante, voy a pasar estos temas. Una preocupación importante es cómo financiar esto, ¿verdad? Estos son algunos datos de los ingresos totales y cómo ha avanzado el servicio de la deuda en función de esto que hemos visto. Fíjense que la participación dentro del ingreso total de la deuda ha sido bastante significativa. Y creo que acá hay una oportunidad. Por un lado, reordenamiento de los activos del Estado. Creo que esta es la oportunidad de generar lo que se llama ingresos de capital a través de venta de bienes, capitalizaciones, concesiones, privatizaciones de empresas públicas. Creo que por lo menos hay que darle un vistazo muy serio a este tipo de cosas, y podría dar muchos ejemplos de cómo hacer a través de inmuebles que son muy valiosos, que sin embargo le generan poquísimo retorno al Estado en la actualidad. Mejorar la eficiencia del gasto público a través del recorte de gastos superfluos, mejor el manejo del activo del Estado y una reforma de la ley de funcionarios públicos. Finalmente, la priorización de obras de mayor efecto multiplicador, como decía anteriormente, y la optimización también de la gestión de la banca pública, posiblemente a través de la incorporación y la participación externa en los paquetes accionarios, sobre todo de BNF y AFD, de actores multilaterales a través de un cambio de legislación. Muchas gracias, y lo escuchamos al ministro. Muchísimas gracias. Ministro Benigno, por favor. Buenos días a todos. Muy buena la presentación de Manuel, como siempre, que pone en contexto el tremendo desafío que nos toca en esta generación, tal vez, ¿verdad? De conducir el país en tiempos de pandemia, una situación no vista en los últimos no sé cuántos años. Realmente complicado todo, pero sacando
de lo que está hablando, de lo que habló Manuel, que describe la realidad compartida del Ministerio de Hacienda en cuanto a los desafíos hacia adelante. Nosotros creemos que justamente es así. Razón por la cual nuestro plan de recuperación apunta a la formalización de la economía, a la protección de los empleos y a la creación de nuevas fuentes de trabajo. Creemos que va a ser un proceso largo, pero tenemos también el firme convencimiento de que es el momento para eso, ¿verdad? Apuntando también a una calidad de los servicios públicos. Todos esos proyectos de leyes que están dando vuelta por el Congreso son necesarios que se aprueben cuanto antes, donde van a alinear las expectativas del sector privado, que es el que va a liderar todo proceso de reactivación económica en el futuro. Ahí hay varios temas de lo que habló Manuel que preocupan, sobre todo que esta crisis sacó lo bueno y lo malo que hemos hecho en los últimos 20 años, ¿verdad? O más. Lo bueno es lo que pusimos a disposición de la economía paraguaya, que son las fortalezas macroeconómicas, fiscales y monetarias para hacer frente a este desafío. Pero también todo ese enorme esfuerzo fiscal y monetario tiene un costo que hay que asumir en los próximos años. Y también sacó la mala, ¿verdad? Lo malo que tenemos es un debilitado capital humano, una escasa protección social, una gran informalidad, donde también se va a requerir de mayor inversión y de mejor inversión hacia adelante. Estamos trabajando en ambos frentes, tratando de encontrar y de presentar propuestas sensatas, razonables ante esta situación incierta. Y siempre es bueno contar con la valoración, participación del PNUD, de personas que con mucho esfuerzo colaboran también con nosotros, como desinteresadamente, como Manuel y como otros economistas importantes de nuestro país, en tratar de identificar y aplicar la medicina correcta. No es fácil en un ambiente donde la incertidumbre es alta. En uno de los slides de Manuel sale el tema del FOGAPI, que es donde tenemos seguramente una ejecución no acorde con lo que esperábamos, pero también está justificado por ser un instrumento, a pesar de viejo, relativamente nuevo en su uso, que no tiene todavía el conocimiento de parte de los agentes. Creemos que en la medida que la certeza se vaya adueñando de la economía, este va a ser un instrumento clave, y de ahí que la ley que está en el Congreso es de suma importancia para adelante, ¿verdad? Para que pueda fortalecerse el fondo por un lado y pueda también ampliarse la garantía. Entonces creemos que de lo que está pendiente eso es importante. Importante es empezar a sentarnos entre todos y hablar cómo vamos a recomponer la cordura fiscal, que fue clave en nuestro éxito económico, por llamarlo de una manera, los últimos 15 años. Yo creo que ahí tiene que ser muy fuerte el compromiso de todos, incluido de la sociedad civil, en buscar presupuestos financiables, contenidos, con las restricciones que la realidad luego nos va a llevar a tomar, pero que no va a ser fácil, ¿verdad? Va a ser un proceso complejo, como todo lo que este desafío nos lleva, pero yo creo que por ahí está la clave. Yo soy convencido de que esto también va a pasar, de que nos va a encontrar bien, pero que un futuro estable, con calidad del gasto, con calidad de
de un capital humano mucho más fortalecido, con la prestación de servicios a la expectativa que tiene la ciudadanía, tratando de evitar que todos los logros vuelvan para atrás, sobre todo en lo que se ha hecho en protección social. Yo creo que es clave y en eso estamos trabajando. Acá con esto termino y agradezco la invitación para participar de este seminario. Muchísimas gracias, ministro. Seguidamente, nos gustaría de invitar la ministra del Trabajo, Carla, para compartir con nosotros su reacción sobre el impacto del empleo y las propuestas de recuperación presentadas. Carla. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias Silvia, Luis Felipe, por esta gran iniciativa, este informe sin duda por demás importante que nos da muchos datos, sobre todo estadísticos, que ya los estuve mirando, de mucha utilidad para nosotros. Muchas gracias Manuel, excelente la presentación, muy práctica como siempre también. A mis colegas, a todos, gracias por esta invitación y por poder compartir con ustedes. Sabemos que la pandemia y las medidas de cuarentena están teniendo sobre todo hoy un impacto en la economía y en el empleo. Son los puestos de trabajo, y cuando me refiero a los puestos de trabajo me refiero al trabajo informal sobre todo, muy afectado no solamente en Paraguay y en el mundo. De hecho, las 3/4 partes de todo el trabajo en el mundo ya está afectado. Según predicciones de la OIT, en el primer trimestre teníamos una afectación de 150 millones de empleos, pero para este segundo trimestre vamos a llegar, según predicción de este organismo multilateral, a más de 400 millones de empleos afectados, ya sea por desempleo o disminución de horas, tanto en el trabajo formal e informal. Así que estamos hablando de una afectación real que, por supuesto, en Paraguay también se está dando. Y hemos, digamos, desde el inicio, haciendo un poquito de alusión que el año pasado, antes, habíamos cerrado en el último ya semestre un cierto crecimiento también en el nivel de empleo y formalización. Por supuesto, esperábamos un año 2020 en el que incluso repuntemos aún más. En la formalización habíamos logrado llegar a un pico histórico de 638.000 cotizantes en IPS, un aumento del 5% interanual, y también a una tasa bastante baja del desempleo abierto, un 5.7%, que incluso situaba a Paraguay en uno de los países con menor desempleo abierto de América Latina. Hoy sí, ya nos encontramos con una afectación real. Obviamente hablamos sobre todo de lo que nos explicaba también Manuel, una afectación de los sectores más impactados, el sector de servicios, hablamos de hoteles, restaurantes, todo lo que es turismo, el sector de comercio bastante afectado también, sobre todo por un consumo todavía muy, muy débil, incluso ya en esta tercera fase de la cuarentena inteligente, y ahí me remito a lo que Manuel decía, ¿verdad? Incertidumbre, ahorro, una fobia social que todavía contraen mucho el consumo y por ende la dinámica de las empresas, y eso hace que muchas empresas que hayan incluso vuelto con todo su personal en la fase 3, en la fase 2, hoy estén tímidamente volviendo otra vez a una suspensión. Imagínense cuán dinámico es todo el mundo laboral, que obviamente se va moviendo conforme al consumo, conforme a la reactivación económica. Así que bueno, esta era, digamos, la expectativa que teníamos para este año. Nosotros desde el inicio, y trabajando mucho con Benigno, con el equipo económico nacional, hemos logrado establecer ciertas medidas a partir de la ley de emergencia, sobre todo, que ha marcado un hito importante en la protección social de los trabajadores informales con PTU y formales de nómina a través del pago de compensaciones por IPS. Esta suspensión de contratos de trabajo que se empezó a activar desde el mes de abril, en la práctica, como lo dijo Manuel, ha actuado como un seguro de desempleo que no había en Paraguay, y esta combinación de dos leyes ha permitido sostener hoy a más de 140.000 trabajadores que están y han estado en suspensión en estos meses. Hoy tenemos un poco más de 70.000 que siguen suspendidos o están ya prolongando las suspensiones incluso hasta el mes de diciembre, de estos sectores más afectados, el sector turismo, el sector eventos, también el sector educativo, que ve, por supuesto, un retorno ya más diferido. Por lo tanto, estos sectores o este sector de trabajadores suspendidos formales
va a tener que seguir siendo receptáculo de estas medidas de compensación económica que en tanto hoy están cuidando el empleo formal. Y por supuesto, el empleo informal, a través de estos programas de transferencias muy importantes, con el gran dinamismo que ha logrado el Ministerio de Hacienda de llegar a tiempo y a través de medios electrónicos que han sido muy útiles a todos los trabajadores informales. Lo importante es mencionar también, digamos, porque podemos hablar muchísimo tiempo de cómo está hoy la dinámica laboral, es qué es lo que nos proponemos en el plan de reactivación de la economía y del empleo. Y en primer lugar, el fortalecimiento de las medidas de protección social tienen todo que ver con sostener el empleo. Porque justamente las medidas de protección social tienden a, por un lado, seguir sosteniendo a los trabajadores suspendidos a través de las compensaciones económicas pagadas por IPS. E incluso también estamos planteando ampliar el sistema de subsidio por reposo para proteger a los trabajadores en riesgo y también sostener a las empresas que hoy tienen que llevar a sus trabajadores a estados de observación, de tal manera que IPS pueda ir asumiendo ya esos costos y no cargar a las empresas con una dinámica que en la práctica hoy va en aumento. Cada vez más empresas están requiriendo llevar a sus trabajadores a cuarentenas de observación por si presentan un COVID positivo. Entonces, todos esos casos no estaban previstos aún por la protección social y hoy lo estamos introduciendo ya en un gran consenso con IPS de tal manera a que no sean una carga, digamos, para las empresas ya luego de 3 meses de alta afectación. Estas medidas de protección social para el Ministerio de Trabajo son de vital importancia, tanto en trabajadores formales e informales, porque básicamente van a sostener el empleo y sostener el nivel de ingreso de los trabajadores, pero aquí en este punto nosotros enfatizamos en que tanto el equipo económico como el Ministerio de Trabajo quieren aprovechar estas medidas de protección social para formalizar a estos trabajadores. Tenemos una excelente oportunidad de formalizar, pero no solamente de formalizar, sino hacer sostenible esa formalización. Es decir, crear las profundas reformas del sistema de seguridad social, el seguro de desempleo y otras medidas que hagan que esta formalización sean sostenibles. Es decir, no solamente lograr que ahora se inscriban para acceder a la compensación o a un pago deputivo, sino que puedan seguir sostenidos y seguir inscritos todos, ya sea en el RUC, ya sea en IPS, en el Ministerio de Trabajo, porque creemos las oportunidades y las circunstancias que hagan que ser formal en Paraguay sea realmente más ventajoso, sea menos burocrático, sea más barato, es decir, crear condiciones para que esa formalización se sostenga en el tiempo. Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos y solamente lo vamos a lograr con reformas estructurales profundas como un sistema de seguridad social menos excluyente, más generalizado y por supuesto un seguro de desempleo que ya lo vemos como muy necesario para todo el país. En segundo lugar, todo lo que hace a la creación de nuevos empleos para nosotros de vital importancia apuntar a la generación de nuevos empleos ahí donde realmente el empleo se genera, es decir, la construcción masiva de viviendas sociales que sin duda es un nicho importantísimo, para lo cual ya estamos trabajando en la reconversión laboral de muchos trabajadores que van a tener que migrar hacia este sector que va a ofrecer realmente oportunidades de trabajo y lo estamos haciendo a través de los bootcamps o a través de estos cursos rápidos de, digamos, transformación profesional o transformación en tecnicatura. Y el tercer punto muy importante también, muy vinculado al sostenimiento del empleo, son las medidas de financiación para las empresas. Y hablamos, sí, del FOGAPI, sí, de la ley, de 2 leyes importantes que están en el Congreso hoy, tanto la ley de cooperativas que permite a las mismas endeudarse sin asamblea y también el FOGAPI que digamos que daría mayores recursos, mayor garantía y como explicaba también el informe, se está previendo del equipo económico un sistema de tasas, digamos también, que hagan que este sistema sea beneficiario o beneficioso, perdón, tanto para el tomador como para el que da el crédito. Sin duda, crear todo este sistema de mayor acceso al crédito para todas las empresas y no solamente para las MIPYMES va a ayudar a sostener el empleo. Así que estamos trabajando unidos también al equipo económico para aportar ideas y construir, digamos, mejores condiciones de acceso a ese crédito tan importante que hoy de hecho nos claman incluso al Ministerio del Trabajo todas las empresas del país. Tenemos avances importantes. Hoy publicaba
el Banco Nacional de Fomento la incidencia, así como la AFD, del ya FOGAPI a más de 44.000 trabajadores, a los cuales llegó a través de más de 4.800 garantías otorgadas, pero sin duda hay muchas respuestas más que construir porque las necesidades son absolutamente superiores a eso. Yo quiero nada más terminar diciendo que hoy más que nunca tenemos que reforzar el gran diálogo social. Yo creo que es la gran herramienta, como decía Benigno también, para construir nuevas respuestas. Esta pandemia ha creado un absoluto estrés económico, social, financiero, y obviamente el mundo entero está pidiendo políticas públicas, sobre todo centradas en una mayor protección social y una mayor protección de los empleos. Así que nuevamente agradezco este espacio y este instrumento muy importante que nos va a ayudar a medir también resultados y sobre todo a construir nuevas respuestas todos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Ahora con la palabra nuestro querido ministro Hugo Cáceres, que nos dará sus perspectivas con enfoque social. Ministro. Muchas gracias, Silvia. Un saludo especial a Luis, a los colegas ministros y también a Agustín. Quiero agradecer esta oportunidad de diálogo y agradecerle a Manuel por ese informe con esa visión siempre disruptiva, innovadora como le caracteriza. Así que nos viene bien a todos, especialmente en este momento. Esta crisis no tiene realmente precedentes, pero sí hay un momento en la historia contemporánea que podemos encontrar algo parecido, seguramente la crisis de los años 30, y ahí el presidente Roosevelt tuvo algunas condiciones claves para salir adelante, ¿verdad? La primera de ellas, la consideración de las personas excluidas, ¿verdad? La gente que estaba en situación más vulnerable, la gente que estaba en situación de pobreza. La segunda, realmente una reforma de instituciones. No hubo mejoramiento, sino la creación de instituciones que funcionaron, algunas, otras no. Y la tercera, la importancia de los líderes reformistas, no fue solamente él, ¿verdad? Y menciono esto porque el informe de Manuel habla de la fragilización de las condiciones de vida de colectivos sociales que ya experimentaban situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y es como que se está profundizando estas desigualdades preexistentes. En ese sentido, yo quiero mencionar 3 iniciativas claves, ¿verdad? La primera tiene que ver con lo que el presidente ayer mencionaba en el informe al Congreso, y él decía que la pandemia trajo consigo importantes desafíos, pero también oportunidades. Por lo que reafirmamos el compromiso del gobierno con la implementación del sistema de protección social, que es fundamental, era antes, es fundamental ahora, y en cómo salimos de esta post-pandemia, ¿verdad? Y en ese sentido, la urgencia de repensar y reorganizar el funcionamiento de la institucionalidad, poniendo en el centro a las personas, que es fundamental, ¿verdad? Y en ese sentido, dos temas que menciona el informe. Uno, decía reducir las brechas geográficas. Y ahí la buena noticia que ya empezamos en ciudades como Mariscal Estigarribia, en Santa Rosa de la Guaraíra, en Villeta, en San Juan de Nepomuceno, trabajando con las comunidades, con los gobiernos departamentales en la integración en los temas de protección social. Pero también Putubó, y especialmente lo que mencionaba el ministro Benigno, el Putubó 2.0 y la ministra Carla, trae una muestra de lo que puede ser la protección social. Es decir, no solamente una transferencia monetaria, sino una transferencia que va a ayudar a formalizar, a integrar a la gente a la seguridad social, que es fundamental, ¿verdad? Una segunda iniciativa que se enmarca dentro del sistema de protección social, pero que es muy importante y que responde a lo que Manuel menciona en cuanto a la mirada especial hacia la infancia y hacia la adolescencia, es la estrategia integral de primera infancia, que estamos a punto de lanzar, trabajando distintas instituciones, también con la sociedad civil, la academia. Es un enfoque
dirigido a la primera infancia por ciclo de vida, como dice Protección Social, y es clave porque realmente apuntamos a romper ese círculo intergeneracional de pobreza. Así que la atención a primera infancia nos parece más que importante en ese contexto. La tercera iniciativa tiene que ver con otra parte del informe de Manuel, donde se habla de reforzar las perspectivas de género en las distintas instancias. Y eso porque especialmente las mujeres se ven más afectadas en el mercado de trabajo. Y la política de cuidados es una iniciativa que nos va a ayudar a mirar, a reconocer a un sector que históricamente ha sido olvidado, la gente que cuida de adultos mayores, de personas con discapacidad, que va a permitir que las mujeres puedan no solamente aprovechar mejor oportunidades y verse reconocidas, sino también desatar todo el potencial económico que se necesita y que se ha mostrado históricamente que la productividad de nuestro país puede aumentar y que se necesita más que nunca. Así que es una iniciativa que se está trabajando. Hay un proyecto de ley en preparación, son distintas instituciones con el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo y otras instituciones, así que también clave para todo esto. Tangencialmente o transversalmente mejor, menciono la Estrategia Nacional de Innovación. Con el apoyo del PNUD estamos trabajando en una plataforma tecnológica que ayuda a incorporar las distintas participaciones, iniciativas que hacen a la innovación, una palabra clave en este momento, porque solamente con ideas nuevas podemos realmente llegar al desafío enorme que tenemos como sociedad. En ese sentido, el Sistema Integrado de Información Social que se está desarrollando va a agregar también mucha transparencia y también efectividad en la entrega de los programas sociales. Como Manuel bien mencionó, ejemplos en los temas de transferencia, por ejemplo, pero ahí tenemos más de 90 programas sociales que se están integrando. Yo quiero terminar con una reflexión y es en línea de lo que decía la ministra Carla. El tercer elemento que el presidente Roosevelt consideraba es la importancia de los líderes reformistas, ¿verdad? Y en este sentido es un llamado para todos, un llamado para participar, integrarnos. Hay una agenda de reformas que son claves, y ya sea que en los temas que nos toque, yo mencioné protección social, estrategia de integración de primera infancia y política de cuidados, pero hay tantos frentes en los que podemos integrarnos, sumar. Tenemos ese privilegio de influenciar vidas, pero también es una enorme responsabilidad. Y este es el momento no solamente de ser solidarios, es un momento de solidaridad de destinos. Es decir, en otras palabras, como dice el Papa Francisco, estamos en la misma barca y no vamos a salir igual, podemos salir peor o mejor, y yo confío que vamos a salir mejor trabajando juntos. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, ministro. Tenemos ahora las palabras de Teresa Agustín, y si ustedes están de acuerdo, el ministro de Hacienda, Benigno López, quería la palabra nuevamente. Por ahora, primero, Teresa, por favor. Agustín, después el ministro. Teresa. Teresa está en mute. Ahora, Silvia. Adelante. Ahora sí, bueno, gracias. Bueno, quisiera agradecer esta invitación. Formar parte de esta presentación para el Pacto Global es muy importante, porque claramente cuando se habla de desarrollo económico post-pandemia, no se podría dejar de tener en cuenta el sector privado, que es el mayor generador
de riqueza del mundo, que es el mayor generador de puestos de trabajo. Hemos escuchado a lo largo de la presentación de Manuel de todas las dificultades que está pasando el sector privado, el tema del empleo. La escuchamos a la ministra hablar del tema del empleo. Así que creo que como nunca debemos de enfocarnos de cómo hacer que las empresas empiecen a dar la vuelta y empiece a funcionar la rueda para las empresas. Dentro de este contexto, es demasiado importante tener presente un montón de variables que claramente manifiesta muy bien Manuel en su presentación. El tema del crédito es un tema fundamental, ya sea para las pequeñas, medianas y empresas de porte más grande. Sabemos y conocemos del esfuerzo del ministro Benigno López por proveer las herramientas que permitan, igualmente trabajando con el Banco Central, que permita de que haya liquidez en el mercado, que lleguen créditos. Lo escuchamos también a Manuel hablar de la gran liquidez del sistema financiero en cajas de ahorro. Hablamos de cómo la gente está ahorrando para poder... ¿Por qué? Porque no se está sabiendo qué hacer. Entonces, dentro de este contexto pero tan complejo, que impacta de una manera espectacular al sector privado, y que toda esta información o todos estos datos reales nos sirven para ver el tremendo impacto que estamos pasando las empresas privadas. Desde el Pacto Global y teniendo en cuenta los principios del pacto, claramente nosotros queremos poner énfasis en un tema de transparencia, para que el sector privado pueda recorrer un camino que permita de vuelta traer trabajos, acercar trabajo. Y acá vamos a hablar de que el Pacto Global trabaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que tenemos que hablar del ODS 8, que habla de trabajo digno, de trabajo decente. Tenemos que entender que para que todas estas preocupaciones y pasar este proceso, tenemos que tener en cuenta que acá hay que hablar de un tema de confianza. El sector privado necesita confiar, necesita más certidumbre. Lo escuché al ministro Benigno hablar del tema certidumbre. Si bien no existe todavía no sabemos que es una experiencia demasiado importante y nueva, pero dentro de las medidas que se puedan, el sector privado tiene que tener cierta certidumbre. Y la transparencia es importantísimo para que el empresariado pueda tener la certeza de un retorno, porque la inversión que se hace es una inversión enorme, se pone en juego un montón de cosas y para eso se necesita realmente trabajar con mucha transparencia. Este trabajo es revelador, porque es revelador. ¿Y por qué? Porque si bien sabemos de qué porcentaje de trabajo es informal, y siempre lo supimos en Paraguay, hoy esto se hace, luego de la pandemia se hace más claro, sabemos de qué números estamos hablando, y también del tema de equidad. El tema de equidad, el tema de igualdad de oportunidades, de las brechas cada vez más grandes, lo vamos a poder llevar adelante siempre y cuando podamos todos juntos estirar el carro y decir, sí, acá necesitamos fortalecer al sector privado,
Necesitamos apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos que funcione el tema del segundo FOGAPI, porque si bien el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de Hacienda han hecho múltiples trabajos para que realmente se pueda empezar a mover la economía con fondos, esto todavía no es una realidad. Estamos escuchando minuto a minuto que las empresas no están accediendo a créditos. Entonces, mientras no se acceda al crédito, mientras no tengamos una mayor fuerza para poder hacer funcionar esa rueda, creo que vamos a estar bastante empantanados. Se va a necesitar que la ministra del Trabajo se haga mayores esfuerzos para poder seguir con todo este tema que está trabajando, igual el IPS, pero acá, señores, lo que tenemos que hacer es realmente hacer a que todo el trabajo que pueda hacer el sector privado, que es el mayor generador de fuentes de trabajo, se pueda dar. El tema de la formalización se pide, y esto es un pedido a gritos, de que la economía paraguaya se formalice. Y para eso se necesita del apoyo del sector público, que haga que todos estos procesos de transferencias, como estaban hablando, se hagan a través de un sector que permita la formalización. Esta ayuda va atado a una formalización. Vamos a poder tener mediciones, vamos a poder tener números, vamos a poder saber cómo estamos avanzando, porque aquello que no se mide, no se sabe si se avanza o no se avanza. Entonces, todas estas herramientas que nos permitan saber si hemos avanzado o no en tal o cual política, nos van a dar resultados diferentes. Estuve escuchando y estuve leyendo también con mucha atención todo este programa llevado adelante por el ministro Hugo Cáceres con un gran equipo. Esto, como decía Manuel, es importantísimo el tema de las transferencias, pero ¿hasta cuándo y cómo vamos a poder hacer frente a esas transferencias? Yo insto y pido al ministro Hugo Cáceres y a todo el equipo que todo este trabajo vaya acompañado, y doy un ejemplo, un pequeño ejemplo, vaya acompañado de algún trabajo con el Ministerio de Agricultura para que estas pequeñas fincas familiares, la agricultura familiar pueda estar acompañada de un tema de capacitación, ver mercados que permitan exportar el sésamo, que es un producto que pueda ayudarle a los pequeños productores, porque ¿qué es lo que finalmente se necesita? Se necesita una oportunidad de trabajo. Entonces yo creo que desde el Estado eso es lo que hay que darle a la gente, oportunidad de trabajar, oportunidad de sacar lo mejor que se puede de cada persona. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo este proceso, sé que se está haciendo de la mejor manera posible, lo más transparente, felicito toda esta iniciativa, pero sí todas estas iniciativas deben de estar acompañados realmente de posibilidades de trabajo. Yo pido que el esfuerzo de todo el país para que no retrocedamos en esta fase. Esta fase tiene que avanzar y eso va a ser de vuelta con la conciencia de todos los ciudadanos de este país. Así que eso pedimos también encarecidamente, que podamos trabajar para ir avanzando, para que se generen empleo, para que realmente la economía vuelva a dar la vuelta a la rueda. Y sí quiero decir una cosa, que debemos de trabajar fuertemente en el mediano y largo plazo por un tema que definitivamente nos va a permitir salir adelante, que es el capital humano, que es la tecnología y el cuidado del medio ambiente. Esto es claramente y es definitivo, porque no podemos pensar en tener personas sanas en un planeta que no está sano. Así que agradezco mucho esta oportunidad y bueno, desde el Pacto Global decir que estamos para apoyar en todas las iniciativas que podamos y que el sector privado es fundamental para esto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Colegas, me gustaría saber si podemos quedar más 10 minutos, porque después Agustín, el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo quieren la palabra nuevamente. Entonces, Agustín, por favor, y los que se fueron quedarse, que se queden hasta a las 1:10. Agustín, por favor. Está mute. Perdón. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, también quiero agradecer la posibilidad de participar de esta reunión y llamar un poco la atención sobre el hecho de que es una de las pocas veces que uno ve todos los sectores reunidos frente a un problema. Y en ese sentido, felicito al PNUD por haber logrado esta reunión. Como decía Manuel, en los últimos años realmente nuestro país ha enfrentado diferentes crisis, ¿verdad? Primero sequías, después inundaciones, y ahora esta pandemia que nos está mostrando de alguna manera quizás feroz de la necesidad de que nuestra supervivencia como sociedad va a depender en gran medida de cómo colectivamente decidamos vivir y convivir, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es importante pensar y preguntarnos qué cambios son necesarios para que nuestra sociedad no siga repitiendo estas situaciones que nos llevan a circunstancias siempre iguales, diríamos, ¿verdad? Porque son situaciones, macro situaciones que no solamente afectan a un solo sector, sino que nos afectan a todos los sectores por igual, aunque de formas posiblemente diferentes, ¿verdad? También es importante, sin embargo, tener en cuenta que gran parte de la posibilidad de salir de esta situación tiene que ver con la corrupción sistémica que lastimosamente sigue siendo un factor de nuestra dinámica social, ¿verdad? La fragmentación social, producto de años de autoritarismo, un debate político estéril y totalmente alejado de la ciudadanía, ¿verdad? Y la falta de una planificación sustentada en el valor público siguen siendo factores importantes, yo creo, para nuestro retraso y la inequidad sobre todo, ¿verdad? Y estos factores nos afectan en gran medida aplanando nuestra capacidad de aprendizaje como sociedad, ¿verdad? Y la posibilidad entonces de construir una visión hegemónica que mediante el cual juntos podamos salir de esta situación. Y en ese sentido creo que es importante que reconozcamos la interdependencia que existe entre los distintos sectores, diríamos, ¿verdad? Una interdependencia a través de la cual podemos construir un modelo de sociedad diferente, un modelo ligado al paradigma del cuidado y la solidaridad. Y desde allí podemos construir políticas públicas más orientadas al pacto y más orientadas a un pacto social y económico que ponga a la persona, como decía Hugo Cáceres, que ponga a la persona y al bien común en el centro de estas políticas, ¿verdad? Y en este contexto, las organizaciones de la sociedad civil no queremos permanecer indiferentes a los destinos de nuestro país. Queremos ser parte activa de un diálogo sobre la renovación y la transformación social. Es decir, queremos colaborar con todos los demás sectores de la sociedad para que no se repitan estos errores del pasado y darle una mayor legitimidad a los cambios que se planteen, ¿verdad? Es decir, solamente a través de una participación de todos podemos realmente legitimar cualquier propuesta de cambio. Desde mucho tiempo las organizaciones, casi de una forma invisible, venimos tejiendo redes de apoyo mutuo, trabajando en colaboración con organizaciones comunitarias en un proceso de participación y sobre todo de articulación público-privada, buscando fortalecer el capital social, que creemos que es el capital más importante o el recurso más importante
para un desarrollo social solidario. Por eso, frente a estos desafíos que hoy afrontamos como sociedad, las organizaciones de la sociedad civil queremos ser parte activa y corresponsables en la redefinición de prioridades y que tengan como objetivo asegurar la inclusión de todos en un proceso de desarrollo sostenible. Y aunque somos conscientes de que tenemos mucho que aprender de todas estas experiencias que hemos pasado, también creemos de que colectivamente tenemos mucho que decir y aportar para este proceso de recuperación socioeconómica. Y es en este sentido que queremos felicitar al PNUD, que nos da una herramienta adecuada, no solo para impulsar y para medir un proceso de cambio, sino sobre todo para alinear un esfuerzo colectivo intersectorial, que creo que es esencial, ¿verdad? La posibilidad de cambio se va a lograr, como decía el presidente Clinton una vez, los problemas que hoy enfrentamos no los podemos enfrentar como organizaciones, como países, tenemos que enfrentarlos como un todo, como un sector humano, diríamos, ¿verdad? Entonces, creemos de que esta herramienta puede ser una herramienta importante para alinear estos esfuerzos colectivos, de manera que cada sector tenga un rol importante en la solución de nuestra reforma socioeconómica. Y como dice la Agenda 2030, que creo es importante, de desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Agustín. Ahora el ministro Benigno quiere pedir la palabra, después la ministra Carla y después Luis Felipe irá a concluir brevemente ese evento. Ministro. Gracias, Silvia. Breve nomás. Primero, felicitar por el panel. Yo creo que tal vez debiéramos hacer uno para presentar a profundidad el plan de recuperación, que es sumamente abarcante y que por la premura del espacio no pudimos hablar a profundidad hoy. Pero sí quisiera contar dos temas ahí de lo que salió de los comentarios que vinieron después. Uno, el plan tiene un pilar muy importante en inversión de obras públicas, ya sea a través de la inversión tradicional o profundizar las alianzas público-privadas. Estamos modificando el decreto reglamentario entendiendo que era tal vez un elemento que impedía un funcionamiento adecuado de las APP. Y hay por lo menos 3 proyectos que están embarcados en este tipo de asociaciones: la duplicación de la ruta 1, la duplicación de la ruta 6 y la hidrovía. También uno de los reclamos de los créditos y de las tasas y de los plazos, ¿verdad? También tiene un plan, también tiene un eje importante, el plan de la capitalización de la banca pública, generando fondos individuales para la vivienda, para infraestructura, para créditos a largo plazo y a tasas adecuadas para las empresas grandes, pequeñas, las medianas. Creemos que eso va a ser clave. Probablemente el Banco Nacional de Fomento ya salga en los próximos días, está terminando su producto, como una muestra de que se puede. Y como todos dijeron, yo creo que la conclusión final es de que de esta situación vamos a salir entre todos. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. La ministra Carla, por favor. Bueno, muchas gracias, Silvia. Solamente para enfatizar algo que me quedó en el tintero y que tiene mucho que ver con lo que dijo también Teresa, es que hoy nos focalizamos, de hecho, en el plan de reactivación y en lo que estamos haciendo hoy ya para reactivar el empleo, porque más allá del plan de reactivación económica, el Ministerio ha, digamos, desarrollado y fortalecido el servicio público de empleo para aprovechar cada vacancia y ir también, digamos, focalizando las acciones hacia esos nichos emergentes que en plena pandemia se han presentado como fortalecidos en demanda laboral, el sector de tecnología, el sector justamente agrícola, y hemos fortalecido desde el inicio lo que son los empleos verdes, y en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Desarrollo Social
vemos como fundamental impulsar la agricultura familiar, no solamente para el autoconsumo, sino también para la generación de ingresos y el emprendedurismo agrícola. Así que tenemos un proyecto muy bueno que lo quisiéramos compartir con el PNUD. Yo creo que Silvia te haya comentado. Estamos llegando solamente a través del Ministerio del Trabajo a más de 2.500 familias, pero con la alianza ya del Ministerio de Agricultura y Ganadería a muchas familias más. Entendemos que la producción de alimentos y todo lo que tiene que ver con el sector primario es realmente lo más sólido y lo que más, digamos, va a ayudar a sostener los ingresos, sobre todo de las familias rurales. Nada más contarles también que tenemos proyectos y ya presentaciones en torno a todo un sistema de compras públicas que fomente la industria nacional, que fomente las MIPYMES, y sobre todo un sistema de compras públicas y un sistema de incentivos fiscales en torno a la generación de empleo. Es realmente una propuesta innovadora que hemos construido gracias al diálogo social con el sector empresarial y las centrales obreras, que básicamente plantea reformas reglamentarias, reformas legales, para que realmente las compras públicas y todo el sistema de incentivos fiscales, ya sea la Ley 60/90 o Maquila, giren en torno a la generación efectiva de empleo. Y por último, decirles que todo el plan de reactivación del empleo tiene como eje central el capital humano. De hecho, planteamos una absoluta y profunda reconversión laboral basada en un aumento de productividad y, por supuesto, una acumulación del capital humano, que si antes lo considerábamos importante cuando hablábamos del futuro del empleo en el marco de todas las organizaciones internacionales, hoy más que nunca apuntar a las personas, invertir en el capital humano, en esa reconversión laboral que se base sobre todo en las habilidades para el trabajo, en las habilidades blandas, resulta de vital importancia. Agustín, con el CIR tenemos importantes proyectos en los que estamos trabajando, donde justamente estamos apuntando a fortalecer todo lo que hace al capital humano, esas nuevas habilidades técnicas, pero sobre todo las habilidades blandas, esas habilidades laborales que más que nunca la demanda o las empresas van a requerir en los trabajadores. Eso nada más, Silvia, y agradecerte nuevamente y a todos por compartir este espacio. Muchísimas gracias, ministro. El ministro Hugo Cáceres quiere hablar brevemente. Ministro, por favor. Y muchas gracias, Silvia. Solo una reacción a lo que decía Teresa Velilla también cuando mencionaba el tema del trabajo con el Ministerio de Agricultura, igual que la ministra Carla. Hay un trabajo interinstitucional de acompañamiento, de que estas transferencias de Tecoporá, de Tutubó, no sean solamente el alimento que puede llegar a las familias, sino también están acompañadas de formalización, por una parte, ¿verdad? Y por otra parte, de acompañamiento técnico, el tema de las huertas, que tanto lo está haciendo el Ministerio de Agricultura, lo está trabajando igualmente el Ministerio de Desarrollo Social con los beneficiarios de Tecoporá, el Ministerio de Trabajo con SNPP. Y un último comentario sobre las ciudades fronterizas. Sabemos todos que son de los más afectados por el tema del cierre del comercio fronterizo, así que hay un trabajo importante que se está desarrollando con Ciudad del Este, pero también Encarnación, Alto Paraná, que estuvimos con gente de Alberdi, y también de los asentamientos. Así que el desafío es enorme, y ahí, como mencionaba Carla, trabajar juntos en todo esto es clave. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, ministro. Antes de pasar la palabra para Luis Felipe, nos gustaría solicitar que todos prendessem la câmera para sacar uma foto desse painel tão maravilhoso. Por favor, Agustín, Luis Felipe, ¿se puede prender la cámara? Y sorrir. Ok. Luis Felipe. Muchísimas gracias, Silvia. No, solo reiterar el privilegio que ha sido para mí participar de este diálogo. Agradecer, por supuesto, al ministro Benigno López, al ministro Hugo Cáceres, a la ministra Bacigalupo,
la señora Velilla, Agustín Carrizosa y al equipo. Y decir solamente como PNUD, nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder crear estos espacios. El reporte que se presenta hoy, que presentamos como PNUD, intenta sobre todo crear precisamente este tipo de espacio para diálogo local. Nosotros nos enorgullecemos de ser una institución que acompaña las soluciones locales, pero trayendo conocimiento de calidad global. Hemos sido nombrados recientemente por 7º año consecutivo por el Índice de Ayuda al Desarrollo como la organización pública no financiera más transparente en el mundo, incluyendo instituciones públicas y privadas, y queremos usar esa confianza que han depositado en nosotros, por lo que estamos muy agradecidos a la sociedad paraguaya, precisamente para motivar este tipo de diálogo. Cómo enfrentar esta crisis, seguirla enfrentando como se ha hecho con mucha determinación en el caso de Paraguay, y cómo salir de esta crisis con una normalidad mejor en términos de una sociedad más productiva, pero más incluyente y menos vulnerable. Y como bien se mencionó en la conversación, eso solo puede hacerse si hay construcción de confianza entre los distintos actores de la sociedad y del gobierno. Y eso es lo que el PNUD intenta propiciar. Entonces ha sido exactamente el tipo de conversación que el PNUD quiere propiciar, gracias a la confianza a todos los actores en Paraguay, y un reconocimiento enorme a toda la sociedad paraguaya por la determinación con que han enfrentado esta situación. Y como lo dije al principio en mi presentación, yo creo que hay que capitalizar en ese esfuerzo colectivo para construir una mejor normalidad. Un gran saludo a todos. Gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Manuel. Gracias a todos.